Reemplazo de odres rotos por Mike Rogers. Los falsos judíos de la época de Jesús preferían el vino viejo de la era mosaica. Los verdaderos judíos, los hijos de Abraham por la fe, Romanos 4 del 9 al 16, querían el vino nuevo. Jesús utilizó una parábola para describir esta situación. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Lucas 5 del 36 al 39. Anteriormente escribimos sobre los falsos judíos y sus persecuciones. Habían bebido vino viejo y no estaban dispuestos a dejarlo cuando Jesús trajo el nuevo. Pero Jesús estaba a punto de llevarse el vino viejo y sus recipientes. Los recipientes diseñados para el reino de la iglesia de la era mosaica no eran suficientes para la era mesiánica. El Apocalipsis contiene repetidas descripciones del juicio de Dios a los falsos judíos amantes del vino viejo. Discutimos esto en nuestra publicación Repetición en el Apocalipsis. Juan usa imágenes impresionantes para describir repetidamente cómo Dios rompería sus odres de la era mosaica. Esta destrucción ocurriría durante un tiempo de transferencia del reino. Dirigiéndose a los falsos judíos, Jesús dijo, «Por tanto, os digo que el reino de Dios os será quitado y dado a una nación que produzca sus frutos». Mateo 21:43. El Apocalipsis se refiere tanto a la toma como a la entrega del reino. Aplicando la metáfora del vino, podemos decir que hay que usar odres nuevos después de que el reino sea arrebatado a los falsos judíos y entregado a la nación santa. Primera de Pedro 2:9. El tema de la novedad en el Apocalipsis es muy fuerte y omnipresente. Este libro describe los nuevos odres, así como la destrucción de los antiguos. En la primera visión, Jesús dice que sus seguidores tendrán un nuevo nombre, Apocalipsis 2:17, y morarán en la nueva Jerusalén, Apocalipsis 3:12 y 21:2. En visiones posteriores nos enteramos de que los santos cantan un nuevo cántico, Apocalipsis 5:9 y 14:3. Viven en un cielo nuevo y una tierra nueva, Apocalipsis 21:1. Su Señor hace nuevas todas las cosas, Apocalipsis 21:5. El Apocalipsis es una descripción llena de señales de los odres de la nueva era mesiánica que reemplazan a los de la era mosaica. ¿Qué otras cosas tangibles incluía el traslado del reino? O para seguir con la metáfora del vino, ¿qué otros odres rompió y reemplazó Dios? He aquí algunos ejemplos más. El templo. El inmilenialismo enfatiza que la transferencia del reino ocurrió durante los últimos días de la era mosaica. Hebreos 1:2. Jesús relacionó el fin de esa era con la caída del templo. Mateo 24 del 1 al 3. Los falsos judíos perdieron el templo, tal como dijo Jesús. Esto ocurrió en el año 70 después de Cristo. Dios había preparado un templo para la nación santa, Primera de Pedro 2:9, que recibió el reino de la iglesia. A los que tenían el nuevo nombre Jesús les dijo, «Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí». Apocalipsis 3:12. De acuerdo con esto, el apóstol Pablo había dicho a la iglesia de Corinto que ellos eran ahora el templo. Vosotros sois el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Segunda de Corintios 6:16. La transferencia del templo fue un elemento clave en la transferencia del reino. Dios rompió el odre viejo del templo
y proporcionó uno nuevo. El sacerdocio. Como era de esperar, la transferencia del templo requería una transferencia del sacerdocio. Dios había ordenado que Aarón y sus hijos sirvieran como sacerdotes en el reino de la iglesia de la era mosaica. Éxodo 28:1. Hemos visto la superioridad del sacerdocio de la era mesiánica. Jesús supera a Aarón. Hebreos del 4:14 al 10:18. El Apocalipsis menciona que los cristianos también son sacerdotes en la nueva era. Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Apocalipsis 1:6, también Apocalipsis 5:10 y 20:6. Cuando el reino se trasladó, el sacerdocio se trasladó con él. Otro odre fue reemplazado. Sacrificios. El reino anterior tenía muchos sacrificios, pero no podían quitar el pecado. Hebreos 10:11. Pablo describe el sacrificio del nuevo reino hecho por Jesús. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10 del 12 al 14. Este es el único sacrificio que elimina el pecado. También santifica las ofrendas de los santos en el nuevo templo. En el Apocalipsis, Juan describe una de ellas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Apocalipsis 8:3. El sacrificio de Cristo y los sacrificios espirituales de su pueblo han sustituido a los sacrificios de animales de la era mosaica. Dios sustituyó otros odres. Fuera del Apocalipsis, aprendemos que el rito inicial externo del bautismo sustituyó a la circuncisión. Colosenses 2 del 10 al 12. Los marcadores de la participación continua en la vida del pacto cambiaron. Por ejemplo, la cena del Señor sustituyó a la Pascua. Mateo 26 versículos 2 y del 17 al 30. Primera de Corintios 11 versículos 20 y del 23 al 25. El método para excluir a una persona de la vida del pacto también cambió. La exclusión de la membresía de la iglesia, Mateo 18:17, sustituyó al destierro de la sociedad civil, las multas, el encarcelamiento y la muerte. Por ejemplo, Esdras 7:26. Esperamos que esta lista parcial de reemplazos de odres ayude a pensar en otros ejemplos. El Apocalipsis dramatiza el rompimiento por parte de Dios de los odres del reino de la iglesia de la era mosaica. También muestra cómo proporcionó otros odres para conservar el vino nuevo del reino de la iglesia de la era mesiánica. Estos continúan funcionando después de que Dios completó la transferencia del reino. Ahora, en la era mesiánica, Cristo festeja entre sus iglesias durante su parusía. Compárese 2 de Corintios 6:16 y Mateo 26:29. Su pueblo bebe su vino preferido en odres nuevos.